Hola, muy buenas, bienvenidos a esta charla documental sobre Godzilla, el rey de los monstruos. En esta charla documental veréis muchas cosas del personaje, pero antes vamos a darle a este personaje una breve introducción para aquellas personas que no están muy metidos en el personaje. Para empezar, Godzilla es un dinosaurio de origen japonés. Pertenece al género Tokusatsu y Kaiju. La palabra Tokusatsu viene a significar producción especial, donde se hace un uso excesivo de efectos especiales. La palabra Kaiju significa monstruo gigante. El personaje de Godzilla hizo su debut el 3 de noviembre de 1954, aunque la idea del personaje tenemos que remontarnos al evento que se produjo tanto el 6 como el 9 de agosto de 1945, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, evento el cual fue uno de los más violentos y crueles de la historia de la humanidad, donde dejó muchos heridos de todas las edades. Tras esto, la Toho hizo una película para mostrarle al mundo el miedo y la destrucción que produjeron y necesitaban algo que encarnasen a esas bombas nucleares. De ahí nació Godzilla, personaje que hasta la fecha actual ha seguido manteniendo la misma idea desde su primera aparición. Ahora, como podéis ver en esta diapositiva, veremos los puntos que vamos a tratar, que son sus películas, su adaptación en otros medios, los videojuegos y el impacto que ha tenido este personaje en la cultura. Empezamos con las películas o eras. Empezamos hablando de la era Showa. La palabra Showa, para quien no lo sepa, significa periodo de paz ilustrado, introducido por el emperador Hirohito el 25 de diciembre de 1926, y esta era terminó cuando su hijo Akihito subió al poder el 7 de noviembre de 1989. Esta era cuenta con un total de 15 películas, siendo hasta el momento la era de Godzilla que ha presentado muchas películas. La primera película, Godzilla, Japón, bajo el terror del monstruo, fue dirigida por Ishiro Honda y el personaje de Godzilla interpretado por Haruo Nakajima. La historia de esta película trata sobre cómo aparece un monstruo gigante en una isla y este luego llega a Tokio, Japón, para producir caos y destrucción por donde pasa. En esta película se utilizó la técnica del Sweet Motion, que viene a ser que metemos a un tío en un disfraz y le grabamos mientras se mueve en él. Para esta película se usaron 3 versiones del mismo traje. La primera era de cintura para arriba, para las escenas en las que Godzilla sobresalía por los edificios o las montañas. La segunda versión es de cintura para abajo, cuando vemos cómo Godzilla va pisoteando los coches y los edificios. Y ya la tercera y última es de cuerpo completo, para las escenas en las que se tenía que ver al personaje de cuerpo entero. El actor Haruo Nakajima decía que sudaba tanto que podía llenar un vaso de agua de sudor. Como dato extra, en esta película se ven como en algunos momentos se utilizó el stop motion, técnica que se aplicó en la película de King Kong de 1933, que es poner una figura y hacerle muchas fotos y luego al juntarlas es como que se mueve, pero debido a que el método era muy pesado, se decidió seguir usando principalmente en la película el sweet motion. Esta película encarna muy bien tanto el miedo como la destrucción, además de que nos deja bien en claro la radiación, el tema principal de esta película. Y claro, podríamos decir que el resto de películas estaban bien, o eso quisiéramos decir, pero la idea de Godzilla cambió por completo porque pasó de ser una amenaza a ser como el héroe de los niños, el personaje que salvaría a Japón y que se enfrentaría a los monstruos malos. Y digamos que de estas películas salieron cosas que es mejor ni acordarse nunca. Después tenemos la era Heisei. La palabra Heisei significa para Akihito que Japón debía progresar en la economía pero sin dejar a un lado las raíces. Fue metida el 7 de noviembre de 1989 y esta era terminará este 30 de abril de 2019 cuando su hijo Naruhito suba al poder. Con esta era, la Toho decidió chasquear los dedos, eliminando todo el universo de Godzilla a excepción de la del 54, que película se tomaría luego como punto de partida para sacar la nueva era, empezando con El retorno de Godzilla, que vendría a traerse como la misma esencia de la primera película, y después las películas posteriores vendrían a tratarse con la misma fórmula del resto de la era Showa, Godzilla vs. Tal. En esta era nos presentan un diseño nuevo de Godzilla, alejándose bastante de los diseños de la era Showa, pasando a ser mucho más serios y amenazantes. Godzilla tuvo un aumento de tamaño, y las escenas de pelea como a su vez la trama de la historia venía a ser más seria, con lo cual hizo que hubiese mucha aprobación por el público. Eso sí, en esta era no se dejó de ningún momento la técnica del sweet motion. Si se fijan en la imagen de King Ghidorah podemos ver cómo están sosteniendo al personaje con unos cables. Como dato extra, esta era tuvo sus películas, sus propias adaptaciones del manga, aunque estas diferían de vez en cuando con la película, tratándose quizás del borrador principal de la película o del boceto como tal.
aunque esto no se sabe del todo. Pasamos a la era Millennium. En esta era tenemos un total de 6 películas japonesas y una americana. La americana en verdad no está metida dentro de la era, pero yo la meto porque fue la que produjo el detonante de esta era. Empecemos hablando por la del 98. Se trataba como en una especie de remake de la del 54, aunque no salieron cosas buenas de esta película. Para empezar, el cambio del diseño del personaje pasó de ser un dinosaurio antropomórfico a ser básicamente un tiranosaurio mucho más gigante. Esto, más sumando otras cosas, no le gustó a Japón y América, como que estaba en peligro de ser bombardeada, pero no con bombas atómicas, sino a base de insultos, entre otras cosas. El lado positivo, que salió la serie de Godzilla de esta película, salvo que esta serie sí que estaba dirigida por gente que era muy fanática del personaje japonés. Después de esta película, Japón decidió sacar Godzilla 2000 como una especie de película respuesta ante la cagada que se produjo con el 98, mostrando lo que es Godzilla, un monstruo que enfrentará cualquier cosa y saldrá victorioso, además de que no importa cuántos misiles o rayos láseres le dispares, este bicho seguirá estando en pie para seguir destruyendo tu casa. Como dato extra, Get Ready to Crumble viene a significar prepárate para temblar, como un golpe a América de que esto es Godzilla y no es Okicitis en el 98. Lo que caracteriza a la era Millennium es que se utilizó el 3D CGI para algunas escenas, pero no dejaron en ningún momento de lado el Sweet Motion y el uso de maquetas. Es más, la maqueta de Megaguirus es de las pocas maquetas que mostraban como expresiones faciales. Como dato extra de la era Millennium, esta cuenta como un total de 6 multiversos, con lo cual te puedes ver tanto la película de Godzilla 2000 y después pasar a Godzilla Final War sin haberte visto las otras, y no pasa nada, lo vas a entender todo. He puesto la del 98 junto a la de GMK porque en la de GMK hacen un guiño en referencia a esta película. Ahora pasamos a Legendary, o como muchos lo conocen, el Monsterverse. En esta era, Warner Bros. Junto con Legendary usaron su máximo poder para eliminar todo el universo de Godzilla para crearse el suyo propio, contando hasta la fecha actual con 2 películas, que la segunda va a salir este año, y la posterior, Godzilla vs. Kong. Pero esta era no cuenta solamente con estas 3 películas, también cuenta con la película de Kong, La Isla Calavera, y los cómics de El Nacimiento de Kong y los otros 2 cómics de Godzilla que vienen a ser las precuelas a sus respectivas películas. Awakening viene a ser una precuela a la de 2014 y Aftershock viene a ser una precuela a la de 2019. En esta era se hizo un cambio de diseño de Godzilla bastante drástico, pasando a ser bastante gordo y obeso, pero no dejaron de lado que seguía siendo radiactivo. Además de que el diseño de este Godzilla venía a ser el Godzilla más realista. O sea que si algún día tenemos un bicharraco como Godzilla, lo más probable es que se parezca al del americano de Legendary. En esta era, los americanos crearon sus 2 monstruos originales, los Mutos, además de que han conseguido los derechos de 3 monstruos clásicos, King Ghidorah, Mothra y Rodan. Algo que diferencia a este Godzilla de su hermano japonés es que este no viene a ser el que te va a destruir la casa, sino el que va a salvarla. Además de que este Godzilla lo han puesto como también el que se encarga de equilibrar la balanza de la cadena alimenticia. Cuando sale un monstruo que va a destruir este equilibrio, Godzilla aparecerá, pareciéndose casi como al héroe de la película. Este Godzilla está hecho completamente a computadora 3D CGI, pero para la escena de pelea se decidió utilizar el traje de seguimiento para así mantener un poco de la esencia del japonés original. Después de esto pasamos a la película de Shin Godzilla, que por cierto la palabra Shin significa resurgir, dando a entender que es el resurgimiento del personaje en el cine como a su vez en la cultura. Esta película está dirigida por Hideaki Anno, persona muy conocida por ser el director de Neon Genesis Evangelion, y este hombre con sus poderes máximos y a su vez una buena pose yoística, decidió borrar todo el universo de Godzilla para crear su propio universo con Godzilla, retrayendo en Shin Godzilla la esencia del 54, además de que en esta película veremos cómo Godzilla crece desde una cosa diminuta a ser ese coloso que todos conocemos. Como dato extra, Hideaki Anno decidió poner el 100%, digamos el 90% de la banda sonora de Evangelion, con lo que se ahorró bastante dinero. Y como es de esperar de Hideaki, a este hombre le encanta mucho hacer las simbologías a la religión, recalcando que Godzilla se trata, por así decirlo, de la encarnación de un dios, aunque no es de un dios muy amigable que se diga. También se mete mucho con la lentitud y la ineficacia del sistema político japonés ante situaciones como esta, ya que en la película se tiran como 2 horas para decir ¿pero tenemos monstruo o no? ¿Y qué hacemos si tenemos uno? Además de que vuelve a recalcar en esta película el bombardeo de Hiroshima
Hiroshima y Nagasaki. Como dato curioso, este Godzilla es el primer Godzilla japonés en el que no se usó el Sweet Motion. Se usaron animatrónicos para algunas escenas, además de el traje de seguimiento, siendo también este Godzilla japonés el primero está hecho 100% a computadora. Ahora eso sí, este Godzilla tuvo un extraño crossover con Shin-Chan, donde Godzilla se enfrentaría al ejército de Kasukabe y los llevaría al límite. ¿Podrá el ejército de Kasukabe vencer a Godzilla? Miraos el capítulo, que son 8 minutos. Ahora pasamos a su trilogía anime, tanto la de Toho Animation, Netflix y Polygon Pictures, un crossover más ambicioso que Infinity War. Esta era, como hemos dicho antes, consta de 3 películas. Como dato extra, estas 3 películas tenían este método. Primero se estrenan en los cines japoneses y después se estrena en Netflix para que lo veamos en nuestra casa. Y los que no tenemos Netflix, pues a piratearlo se ha dicho. Vamos a dar la sinopsis de la primera, porque ya de las 2 siguientes os podéis imaginar de qué va a tratar. A finales del siglo XIX empiezan a aparecer monstruos por diferentes zonas de la Tierra, entre ellos Godzilla, el más poderoso de todos. Era tan poderoso que logró echar a la humanidad de la Tierra. Tras esto, Godzilla se queda como el dominante absoluto del planeta y las plantas y animales se hacen a su imagen y semejanza. Aunque en la Tierra han pasado 20.000 años, para los humanos han sido 20 años en el espacio, y estos vuelven a la Tierra para acabar con Godzilla y recuperar su casa. Esta película hace muchos guiños y referencias a antiguas películas del personaje, como a su vez que esta película bebe mucho del anime Los Caballeros de Sidonia, anime que fue hecho por Polygon Pictures y Netflix. Como podéis observar, el diseño tanto de los mechas como el de los personajes y sus trajes vienen a ser bastante similares, aunque en la película de Godzilla la animación está mejor lograda. Como dato curioso, parece ser que Sidonia no Kishi va a tener su tercera temporada este año. Esperémoslas con muchas ganas. Ahora, esta película ha tenido su adaptación en mangas y en novelas. El manga viene a contarnos la historia tal cual de las películas y luego tenemos las novelas, que son 4. Monster Apocalypse viene a ser la precuela a Monster Planet, en el que nos cuenta cómo aparece Godzilla y tras echar a los humanos, este se queda como el gobernante de la Tierra. Monster Planet, Project Mechagodzilla y The Planet Eater viene a ser la película de Netflix pero en texto. Ahora vamos a decir un poco sobre el futuro que le deparan las películas de Godzilla. Y es que Keiji Ota, uno de los tíos más importantes de la Toho, ha dicho que se han planteado ya hacer lo que está haciendo Marvel Studios, su propio universo cinematográfico, pero de monstruos. Tienen que esperarse a que se acabe Godzilla vs. Kong, ya que ellos tienen un contrato con Legendary para que ellos no pueden hacer películas de actores, y así Monsterverse puede terminar ya con su universo. Bueno, ahora tendremos que ver que Godzilla y King Ghidorah, al igual que Mothra, van a tener sus propias películas. Eso sí, Shin Godzilla han dicho que no van a seguir haciendo nada del personaje y que su proyecto de momento está cancelado o congelado, así que habrá que esperar a ver cómo sale todo esto.